Buenos días. Gracias, Señor, porque puedo estar una vez más con usted y espero que estas pequeñas enseñanzas le ayuden a entender bien cómo se puede luchar contra los demonios y cómo algunas personas están poseídas de demonios sin ni cuenta se dan. Y cómo Él trabaja. Él repartió en diferentes segmentos para no aburrir cada tema, no dura mucho tiempo, pero es de importancia que estudiemos sobre este tema porque este momento en el siglo XXI hay bastante problemas grandes de posesión demoníaca, así como el diablo está actuando en la mente y en los corazones de la gente. Entonces vamos a hablar sobre este tema, se trata de posesión demoníaca. Vamos a leer un texto bíblico que está en Lucas 4, 33 al 35, que dice: había en la sinagoga un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno. Gritó a todo pulmón: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús dijo severamente: sal de él. Entonces el demonio derribó al hombre delante de todos y salió sin hacerle daño. Ahora, ¿cómo puede una persona quedar poseída demoníacamente en el siglo XXI? De vez en cuando he recibido preguntas sobre posesión demoníaca y aunque no entiendo completamente este tema, pensé en compartir con ustedes lo que he aprendido. Con suerte será útil. Creo que este tema merece atención porque estoy convencido de que los demonios se están apoderando cada vez más de las personas. Los seres humanos necesitamos un salvador porque no somos rival para nuestro adversario sobrenatural, el diablo. Sus tremendos poderes y energía están dedicados a la ruina y destrucción de cada ser humano y están decididos a llevar el mundo entero a una rebelión contra las leyes de Dios. Debido a que el príncipe de las tinieblas está fortaleciendo constantemente su control sobre este planeta, debemos entender cómo trabaja. Pedro escribió: sed sobrios y velad. Vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devora. Primera de Pedro 5:8. Me parece muy interesante el que el término posesión demoníaca no se menciona directamente en el Antiguo Testamento, pero sí se menciona numerosas veces en el Nuevo Testamento. Considere este texto del Antiguo Testamento porque algunas personas piensan que indica tormento demoníaco. Los servidores de Saúl le dijeron: mira, un espíritu maligno enviado por el Todopoderoso te está atormentando. Que nuestro Señor ordene a sus sirvientes que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Él tocará cuando el espíritu maligno de Dios venga sobre ti y te sentirás mejor. Entonces Saúl dijo a sus servidores: busquen a alguien que toque bien y tráiganmelo. Cada vez que el espíritu de Dios vendía sobre Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. Entonces Saúl recibió alivio, se sentiría mejor y el espíritu maligno lo abandonaría. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 15 al 17, versículo 23. Hace años este texto me desconcertó. ¿Cómo pudo el Señor enviar un espíritu maligno, es decir, un espíritu demoníaco? Más tarde descubrí que mi perplejidad se debía a un problema con el lenguaje. La palabra hebrea rat, traducida malvada en este pasaje, tiene numerosos significados como irritante, malo, miserable, pesado o problemático. Por lo tanto, rat se traduce como malvada en estos versículos. Sin embargo, una vez que entendí cómo se usaba la palabra hebrea, me quedó claro que el espíritu problemático enviado por el Señor en realidad el Espíritu Santo que hacía todo lo posible para llevar al rey Saúl al arrepentimiento. Que la música inspiradora de David suavizaría el corazón rebelde del rey para que se sintiera mejor. Los esfuerzos del Espíritu Santo y la música de David resultaron ser en vanos. El rey Saúl finalmente cometió el pecado imperdonable y el Espíritu Santo ya no le habló. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 6. Creo que la ausencia de cualquier mención de persuasión demoníaca en el Antiguo Testamento podría deberse a dos cosas. Primero, cuando la nación de Israel entró en la tierra prometida, un grupo de personas muy saludables habían estado comiendo comida de ángel llamada maná, Salmo 78, versículo 25, durante 40 años y las enfermedades de Israel eran raras. Segundo lugar, antes del exilio de Israel en Babilonia en 605 a.C., 536 a.C., los judíos medían la prosperidad y la desgracia con una fórmula muy simple. Si una persona agradaba a Dios, entonces Dios la bendecía con salud y prosperidad.
Si una persona pecó contra Dios, entonces esa persona recibe una maldición de Dios, Deuteronomio 28. Esta sencilla fórmula le fue presentada a Jesús un día. Al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres para que haya nacido ciego? Ni este hombre ni sus padres pecaron, dijo Jesús. Pero esto sucedió para que la obra de Dios se manifestara en su vida. Juan 9, versículo 1 al 3. La cuestión es que antes del exilio en Babilonia, los judíos consideraban la desgracia como una maldición del Todopoderoso. Creían erróneamente que Dios envió a Satanás para herir o dañar a quienes no le agradaba. Irónicamente, este concepto erróneo se analiza extensamente en el libro de Job, que muchos eruditos creen que fue el primer libro de la Biblia que se escribió. Los eruditos generalmente aceptan que Moisés escribió el libro de Job durante sus 40 años de pastor de ovejas. La ironía es que los 3 amigos médicos de Job difamaron a Dios al insistir en que Job merecía lo que recibió. Al final del libro, Dios habló con Job y le dijo que estaba enojado con sus amigos. Job 42, versículo 8 y 9. Dado el hecho de que Job fue uno de los primeros libros del Antiguo Testamento, resulta desconcertante por qué los judíos finalmente adoptaron una teología de la prosperidad. De todos modos, después de que terminó el cautiverio babilónico, la nación judía se rompió su pacto, su parte del pacto con Dios, y no recibió la prosperidad que Dios había prometido condicionalmente a través de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Israel se debilitó física y espiritualmente. La necesidad y la importancia de los médicos y la medicina se volvieron más importantes y respetadas dentro de Israel. De hecho, el ministerio de sanación de Jesús atrajo más atención a su presencia, su misión y su mensaje que cualquier otra cosa. Creo que las enfermedades y los defectos de nacimiento se han vuelto tan frecuentes durante la época de Jesús que algunos de los problemas médicos descritos en el Nuevo Testamento se denominan posesión demoníaca, porque no se entendía el problema médico subyacente. En otras palabras, es posible que algunos trastornos como los ataques epilépticos probablemente fueran etiquetados erróneamente como la posesión demoníaca, porque no se comprendía la enfermedad. Mateo 17, versículos 15 al 18. Como las enfermedades y los defectos físicos se consideraban una maldición, los judíos razonaron que los demonios debían ser los responsables. Vemos este tipo de pensamiento en este pasaje. Mientras salía, trajeron a Jesús un hombre endemoniado que no podía hablar. Cuando el demonio fue expulsado, el hombre que había estado mudo habló. La multitud estaba asombrada y decía: nunca se ha visto algo así en Israel. Pero los fariseos dijeron: por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Mateo 9, versículos 32 al 34. Aunque posesión demoníaca puede ser un nombre inapropiado para ciertas enfermedades, no quiero restar importancia al hecho de que hubo varios casos genuinos de posesión demoníaca en el Nuevo Testamento. Considere estos 2 casos de posesión demoníaca y observen en ambos casos que el demonio habló. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que estaban poseídos por demonios. Decía: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, os mando que salgáis. Esto lo hacían 7 hijos de Exeba, un sumo sacerdote judío. Un día el espíritu maligno le respondió: conozco a Jesús y sé lo de Pablo, pero ¿quiénes sois vosotros? Entonces el hombre que tenía el espíritu maligno saltó sobre ellos y los venció a todos. Le dio tal paliza que salieron corriendo de la casa, desnudos y sangrando. Cuando los judíos y los griegos que vivían en Éfeso supieron esto, todos sintieron temor, y el nombre del Señor Jesús fue tenido en gran honor. Hechos 19, versículos 13 al 17. En este pasaje, el demonio desafió a los 7 hijos de Exeba, y luego el demonio dio poder a su anfitrión para atacar a estos 7 hombres y arrancarles la ropa. Es interesante que los demonios siempre andan detrás de nuestra ropa. Tenga este pensamiento en mente mientras lee el siguiente texto. Cuando Jesús desembarcó, le salió al encuentro un hombre endemoniado al pueblo. Durante mucho tiempo, este hombre no vestía ropa ni vivía en una casa, sino que habitaba en su sepulcro. Cuando vio a Jesús, gritó y cayó a sus pies, gritando a gran voz: ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios del Altísimo? Te lo ruego, no me tortures, porque Jesús había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Muchas veces
lo había atrapado y aunque estaba encadenado de pies y manos y mantenido bajo vigilancia, había roto sus cadenas y el demonio lo había conducido a lugares solitarios. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión. Respondió, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaron repetidas veces que no les ordenara ir al abismo. Lucas 8, versículos 17 al 31. Estos dos pasajes, y hay varios otros casos de posesión demoníaca en el Nuevo Testamento, indican que los demonios pueden establecer su residencia dentro de las personas y lo harán. La pregunta más importante es cómo lo hacen. Creo que las posesiones demoníacas pueden ocurrir de varias maneras. El espacio me limita a 3. Primero, si una persona viola repetida y deliberadamente su conciencia y su sentido del bien y del mal se desvanecerá. En una condición moralmente confusa y oscurecida, se abre la puerta a la posesión demoníaca. Con el tiempo, la víctima será manipulada y en una última instancia controlada por impulsos demoníacos. La indicación obvia de una persona poseída ocurre cuando ya no hay ninguna preocupación por el bien y el mal y la persona inflige crímenes pasionales que son imaginables. Segundo, si una persona sufre abuso sexual y o emocional durante la niñez, el estudio indica una gran posibilidad de que la víctima crezca con pensamientos y comportamientos dañinos y autodestructivos. Estos comportamientos pueden variar desde el autodesprecio hasta estallido de hostilidad y odio hacia cualquiera que inocentemente pueda herir su ya herido corazón. Ya sea que la ira se dirija hacia adentro o hacia afuera, la ira y la frustración no controladas pueden abrir una puerta a la posesión demoníaca. El campo de batalla muchas veces está en la mente y el diablo puede ejercer una fuerte influencia sobre nuestra mente usando fantasías y deseos odiosos que exigen una realización horrible y depravada. 3. Existe una forma sutil de posesión demoníaca que no es fácilmente discernible. Tendemos a pensar que la posesión demoníaca significa que alguien está fuera de control, es irracional, está fuera de sí o está convulsionado por un ataque. El diablo es inteligente y muy sofisticado y también tiene muchos demonios muy brillantes trabajando con él. Saben que se nos ha dado el poder de elegir y para poseernos todo lo que necesita hacer es controlar ese poder. Los demonios tienen una amplia gama de herramientas para acabar con nuestro poder de elección y se aprovechan de nuestra rebelión inherente contra las leyes de Dios. Por ejemplo, los demonios han convencido a un gran número de jóvenes de que el abuso de sustancias no es gran cosa. La metanfetamina puede ofrecer una experiencia de éxtasis por el momento, pero las consecuencias del primer incidente pueden y a menudo suceden convertirse en adicción. Por tanto, el abuso de sustancias puede ser un punto de entrada a la posesión demoníaca. Los demonios también han llevado a millones de personas a creer que la inmoralidad sexual no tiene nada de malo. Esto también puede ser una parte de la adicción y en última instancia a la posesión demoníaca. Pero, ¿qué pasa con aquellos de nosotros que evitamos la droga y la inmoralidad sexual? ¿Tiene el diablo un plan para nosotros? Muy pocas personas comprenden la adicción de que surge del materialismo. Cuando no somos capaces de decir no a la gratificación, tenemos una adicción. Se trata de un problema creciente que lleva a muchas personas a la quiebra. Para evitar la quiebra, muchas personas hacen que su trabajo sea más importante que Dios, la familia y la salud. Lamentablemente, algunas personas se esfuerzan más allá del agotamiento para conseguir más dinero y poder comprar más cosas. En esta era materialista, el amor al dinero es una puerta abierta a la posesión demoníaca. Cualquier cosa que tenga poder sobre nosotros puede usarse para abrir la puerta de nuestro corazón a los demonios de Satanás. Vivimos en una era de sobreestimulación, estamos constantemente ocupados y nuestro cerebro procesa constantemente algún tipo de información. En consecuencia, nuestro cerebro está implosionado debido a la sobreestimulación. Cada año se gastan miles de millones de dólares en drogas psicotrópicas porque la gente no puede hacer frente a la exigencia de la vida. Los comportamientos dañinos están haciendo que perdamos el control de nosotros mismos. No podemos concentrarnos, no podemos tolerar el silencio y no podemos descansar. Si el diablo es un adversario formidable cuando estamos en nuestro mejor momento, ¿en qué se convierte cuando estamos en nuestro punto más débil? Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera me carga. Mateo 11, 28 y 30. La cura final es esta. La persona que se entrega al Señor, le ama, le adora, le sigue, le obedece, es una persona que está poseída del Espíritu Santo y puede contrarrestar todas estas cosas que contrarrestan a las personas, no solamente a los normales, sino a los seres también que buscan cómo ser santos delante de su presencia y que buscan al Señor. Entonces ya les he hablado acerca de este punto muy principal, posesión demoníaca. Si usted está persistiendo, ir a la iglesia y está viviendo una vida doble, pecando, adulterando, robando, materializándose, entonces usted es una persona que tiene la puerta abierta donde los demonios actúan deliberadamente en su mente y el Espíritu del Señor no puede hacer la obra de usted porque usted está entregando su voluntad a los demonios. Entonces tenga mucho cuidado como trata, porque cada persona que está en este mundo es un mundo. Cada persona actúa de acuerdo a lo que tiene en su vida. Si tiene el Espíritu del Señor o tiene el Espíritu demoníaco, entonces Él obra. Entonces no nos asustemos de tantas cosas que nos están pasando alrededor de la tierra, alrededor del mundo y de nuestro propio país. Como los hombres caminan, como dicen zombies, tratando de justificar sus acciones y vivir en una forma como que ellos son normales y no es normal. Por eso es que trae este estudio, para que ustedes consideren esto, qué es una posesión demoníaca y cómo un demonio puede entrar a su conciencia. El demonio busca el hoyito de su conciencia, ¿verdad? Y entra y hace la obra. Pero si usted está posesionado del Espíritu del Señor, el Espíritu Santo lo echa fuera. Y usted está viviendo una vida en victoria, una vida que cualquier cosa que pasa en la vida usted la va a considerar que el Señor está obrando en su vida. Entonces, sigamos actuando como debemos de actuar como verdaderos hijos de Dios y no demos cabida a todas las tentaciones del enemigo que tiene, que las camuflea. Ahora en día el pecado no se dice que es transgresión de la ley. Ahora dice que el pecado es una enfermedad espiritual. ¿Y cómo vamos a solucionar esa enfermedad espiritual? ¿Cómo vamos a ser sanos? Eso es lo que le pregunto a los psicólogos y todos esos zoólogos, locos que están atendiendo a mucha gente que está endemoniada, que actúa de una manera normal, pero que está posesionada de demonios. Una persona que es airada, una persona que tira las trancas, como dice, una persona que se enoja por cualquier cosa que le diga, que no tiene, como dicen, la serenidad de resistir todos estos dardos que vienen de Satanás, es una persona que está posesionada de demonios y su ventana se ha abierto más y más y pueden ocurrir las cosas que están ocurriendo en el mundo actual. Un mundo de predadores y son humanos que están posesionados de demonios. Bueno, adelante, hermanos, prosigan el blanco de la soberana vocación y consigan llenarse del Señor cada día. No descuiden su vida espiritual, no estén mirando esas cosas ahí en el celular que no interesan, chismes, novelas, solo pantomima. Eso es una manera atractiva del diablo que le ha pretendido a todo el ser humano y los cristianos son favoritos. Deje de estar perdiendo su tiempo, como decimos en Nicaragua, deje de estar quemando pólvoras en sopilote y ponga su vida y mente en las cosas espirituales para que cuando se posesione el planeta Tierra con los demonios que vienen, usted no sea una víctima más. Sea alguien que está presente en las fuerzas del Señor, en el ejército que tiene aquí en la tierra y que estamos viviendo para Cristo. Cada soldado de Cristo es enemigo de las hordas satánicas y de todas estas cosas. Por eso tenemos que predicar el evangelio lleno del Espíritu y con verdad, no con mentiras como muchos están hablando allá afuera. Bueno, ya llegamos a la parte final. Espero que este pequeño consejo les sirva de mucha bendición. Que la gloria del Señor gobierne su hogar, su esposa, a sus hijos, a sus hijas, a usted mismo. Porque ahí es donde comienza el diablo a destruir los hogares cristianos y se posesiona de los hogares y ¡pum!, se divorcia. ¿Por qué?
porque uno es instrumento del Señor y el otro es instrumento de Satanás. No deje que esas cosas pasen en su hogar, persista en oración y ayuno y sea usted el hombre que puede hacer la diferencia en su familia y en sus hijos. Bye bye. Que el Señor me lo guarde y lo bendiga. Hasta adelante, siguiendo siempre los designios que el Señor nos ha prometido y ha dado para seguir adelante. Tenemos que estar en las victorias maravillosas cada día, espiritualmente hablando.